Hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Excelente. ¿Tú qué tal? De todo dar también. Fíjate que estábamos haciendo una reseña de las últimas veces que nos toca tomar clientes nuevos, cómo sus financieros no reflejan lo que ellos quisieran ver para la toma de decisiones, que tú eres un experto en ese tema de poder apoyar a las empresas, y los controles internos que manejan, lógicamente por no tener esas políticas, perjudican y dañan a las empresas. En tu expertise, ¿cómo lo has visto o qué te ha tocado recibir, analizar y que de repente puedan mejorar estos empresarios? Sí, claro. Pues mira, Aparicio, en mi experiencia, cuando era auditor de tiempo completo 24/7. Sigue siendo auditor. Sigo siendo auditor, tienes toda la razón, pero cada vez hago menos auditorías, ¿no? Llegabas a los financieros y les corregías los problemas, les corregías los errores. Y al año siguiente sucedían los mismos errores. Y al año siguiente sucedían los mismos errores. Y así toda la vida. Y decías, oye, corrígelo. Pero el contador no podía hacerlo todo, ¿no? ¿Y eso es por una falta de política o es por desconocimiento del asesor o del contador o por qué se da ese tipo de Es una cosas? combinación de muchas cosas, pero el principal es que el proceso, el paso 1, está equivocado o está mal o viene mal. Entonces, si el proceso viene mal, sin duda va a aterrizar mal al registro contable, ¿no? Pero eso no se da cuenta el contador. Ya le llega o incompleto o incorrecto y no se da cuenta. Entonces, tú llegas a corregirlo y lo corriges allá y nunca corrigen el proceso. Entonces, la idea de valor o en lo que yo me estoy enfocando es corrige el proceso y se corregirán los errores contables. Y tu diagnóstico nace desde el origen de las actividades, tu diagnóstico, o simplemente a ver un estado financiero, tú ya puedes determinar qué tienes que hacer. Sí, sí, yo determino los errores, o sea, detecto errores en los estados financieros cuando son muy evidentes y si corriges, obviamente con una póliza contable, corriges. Y te vas hacia atrás al proceso y detectas la falla. Y en el proceso dices, si no se modifica este proceso, ya sea en el software o en el propio flujograma o el mapa del proceso, perpetuarás el error todo el tiempo. Hablas de un software. Sabemos que no puede haber un software a la medida porque lógicamente cada actividad o cada contribuyente pues, son cosas diferentes y no porque vendas lo mismo significa que lo realices de la misma forma. ¿No? ¿Has tenido experiencias de un software que sea de una manera más práctico, económico, que a veces el empresario lo busca de esa forma? No hay el software ideal, como bien lo dices, pero ahorita, a partir del 2014 que empezó la cuenta electrónica con ese boom que puso el SAT, se desarrollaron muchísimos software mexicanos que son buenos, bonitos, baratos y sobre todo en la nube, exactamente, que te cobran una renta mensual por usuario muy barato, como 300, 350 pesos, pero lo más importante no es cuál software, sino el que se adapte mejor a tu negocio y no al revés, porque muchas veces el vendedor de software... Te estás adaptando a lo que te venden. Exactamente, te adaptas a la cajita de cartón que te venden y no es así, es al revés. ¿Cuál es el que es suficientemente flexible para que haga lo que tu operación hace? Y muchas veces sale muchísimo más caro, ¿no? Por obvias razones, porque esos parches de configuraciones y de procesos pues no lo te permiten. Exactamente. ¿Cómo arrancas con un prospecto? ¿Cómo lo haces para que entonces tu metodología de trabajo dé resultados? Y si te atreverías a poder garantizarlo, el que si cumple las reglas, las normas, el proceso, logra el éxito del empresario en tema de su control interno, evitando la merma quizá de mercancía, evitando el tema incluso de fraude en tema financiero. ¿Cómo lo arrancas tú y cómo lo iniciarías o cómo le sugerirías al contribuyente o en este caso a los empresarios? Mira, muchos clientes o prospectos de clientes llegan por eso. Creo que me están robando y voy a poner cámaras de seguridad en el inventario, ¿no? Que no creo que ayude bastante, pues. No ayuda o limita el problema, ¿no? Nada más. La otra es, mi contador se tarda demasiado en entregarme los estados financieros. ¿Por qué? Porque es captura manual 100%, ¿no? Y son toneladas de información. Entonces ahí es un claro prospecto para mí para desarrollar un proyecto de automatización. ¿Dónde empiezo? Desde cuál es tu organigrama y cómo empata tu organigrama con los procesos. Si el organigrama está completo para los procesos y viceversa, ya, primer paso, vamos bien. Si es al revés, si el organigrama no está acorde a tus procesos, van a suceder dos cosas. Una falta de segregación de funciones, es decir, que una persona haga muchas cosas. Así es. O que haya huecos de poder, que nadie haga nada. Y el colmo es que normalmente el empresario es el todólogo, ¿no? El dueño del negocio. La típica. El director general hace bancos, hace compras y muchas veces le mueve al almacén, ¿no? Va por producto al almacén. Nosotros hace poquito platicamos en un webinar que tuvimos el tema del compliance. Va por ese lado el tema del control interno, ¿no? Sí, y nosotros decíamos que cualquier empresa, desde micro, pequeña, mediana o gran empresa, puede implementarlo y no necesita tener un costo adicional.
¿Tú compartes esa opinión? Sí, totalmente de acuerdo. El control interno tiene 3 objetivos y uno de ellos es ese, el de cumplimiento regulatorio, de obligaciones de todo tipo, ¿no? Legal, fiscal, medioambiental y todas. ¿Y cuál era la otra pregunta? Que si estabas de acuerdo en que cualquier empresa lo puede hacer, Por pues no supuesto. necesitas tener un presupuesto abismal. La típica de los empresarios es, ay Ramón, pero me estás hablando de una empresa AAA con 10 personas en administrativo, Exacto. con un presupuesto, y no. O sea, tú necesitas mínimo 3 personas en lo administrativo y en la operación para controlar tu negocio con un control interno adecuado. Okay. ¿Cómo manejas tu equipo de trabajo? ¿En el diagnóstico? ¿Interfieres tú? ¿Hay más personas? ¿Evalúan el proceso? ¿Hay alguien que implemente el tema de medición de riesgos? ¿Cómo lo inicias también? Sí, el primero es un prediagnóstico, en donde preguntamos sobre el organigrama y cuáles son sus procesos. Las empresas pueden tener hasta 15 procesos, ¿no?, dentro de su empresa, o los básicos 5, ¿no? El de ventas, el de compras, el de gastos, cierre de estados financieros, el de provisiones de impuestos, fin, ¿no? Entonces, mediante ese diagnóstico, yo estimo cuántas horas hombre le vamos a dedicar. En todos los proyectos de automatización entro yo y entra mi equipo, ¿no?, que son Excelente. 2 personas que son de perfil auditor y que son expertos en mapear procesos, pues, ¿no?, hacer el flujo. Va más de 2 veces que mencionas organigrama. ¿Por qué es tan importante un organigrama que muchas veces las empresas no lo manejan, no lo tienen, y simplemente hay, o sea, quién hace contabilidad y quién opera, y no tienen un tema del organigrama para el efecto de las obligaciones de cada colaborador, ¿no? Sí. Desde el organigrama te va o desarrollando un buen proceso, o te lo va enredando o te lo va entorpeciendo. Me explico. En el proceso de ventas, tú empiezas con un proceso en la empresa que sea, desde la cotización, y luego se hace una orden de venta, y luego se hace una remisión o salida de almacén, y entonces puedes facturar y luego cobrar. Son 5 pasitos. Oye, no tengo los departamentos o lo suficiente personas que hacen las empresas, ¿sabes qué? Dile a la chava, a mi asistente, que facture, y también que remisione, y que también que cotice, y también, y todo que lo haga manual. Entonces hace un mismo documento 4 veces, ¿sí? Y entonces al de inventarios le dice, oye, ¿por qué no te cuadra el inventario? Pues no sé, sacan y meten del sistema, y acá no sale, o acá sale diferente. Entonces, ese tipo de organigrama que no está acorde al proceso, ahí empiezan a haber choques. Lo importante es la educación del empresario o dueño de negocio que nos ha tocado en la experiencia, y por ahí creo que recuerdo un caso común que vimos, donde las ventas se van, la típica de no quiero factura, y se van por fuera, y no puedes hacer de baja tu inventario porque no hay una salida, ¿no? O sea, ese tipo de cosas tan absurdas suceden y son una realidad, ¿no? ¿Sí? ¿Ese proceso lo evitaría? Sí, claro. O sea, no puedo facturar, más bien, no puede haber una salida de almacén si no te facturo. Si no hay factura, no hay salida de almacén. Entonces, si no quiere factura el cliente, a mí no me debería de importar. No quieres factura, pero yo voy a hacer una factura porque si no, no hay salida de almacén. O esa salida de almacén no tendría factura. Y ahí me sonarían los focos rojos en mi control interno. Okay. Fíjate que platicábamos y lo decimos mucho en el tema fiscal, todos esos amarres que la autoridad tiene, hablando de contabilidad electrónica, hablando del tema de inventario, salidas, facturación o ventas no declaradas, en un momento dado las facultades de comprobación podrían poner muchísimo riesgo al empresario, ¿no? Al ver que no está de baja el inventario, ya está vendido, ingresos no acumulables. Exacto. En un proceso ya de la A a la Z que realizas en tu expertise, ¿cuál es el tiempo indicado como para que la maquinaria esté engrasadita y funcione correctamente? Mira, yo lo que propongo siempre son 2 meses en la implementación de los procesos, porque tienes que agarrar a todo el personal proceso por proceso, e irlo guiando. Son 2 meses, y luego otros 4 meses de irlo a revisar y hacerle auditorías de sus procesos, ¿no? Cada semana un proceso, cada semana un proceso, cada semana un proceso, hasta que se acostumbren los usuarios a hacerlo como dice el proceso, a que si hay excepciones en ese proceso, apliques la política, y a que rindas cuentas de tu proceso, ¿no? Cada final de mes, y digas, el estado de resultados depende de mí en este punto, en ventas, en costo de ventas, en gastos, etcétera, etcétera, y aprendas a rendir cuentas. Entonces, no solo es poner el control interno, sino también que se enseñe la operación o el personal clave a rendirle cuentas. ¿A quién? Al director, ¿no? Entonces, son 6 meses que los llevo enseñando procesos, control interno y luego rendición de cuentas, para que entonces sí la empresa aprenda a mover su estado de resultados desde los procesos, no desde el contador. Que normalmente pues, sabemos, recae todo, ¿no? Somos contadores, somos todólogos, ¿no? De hacer asambleas, contratos, hacer políticas a veces.
mencionabas el tema de que cada quien haga su trabajo, te metes a la descripción de puestos, te metes al tema de factor humano, te metes a hacer ese detalle también de cada colaborador, entonces. Hasta el descriptivo de puestos no, Ok. pero sí los ayudo. O sea, yo les digo, tienes que generar un organigrama y ese organigrama implica una descripción de puestos. Yo te digo cuál es el proceso, cuáles son, en dónde participan las actividades y tú complétalo, ¿no? Pero sin eso, pues te cuesta trabajo hacer un descriptivo de puestos porque no entiendes cuánto hace de proceso esa persona, ¿no? Y ya que tienes todo ese análisis y diagnóstico, implementas una automatización de la cual te he oído bastantes veces. Sí. Y como contador a veces pues pensamos que es nada más, hablando contablemente, el que yo hago una descarga masiva del SAT y ya codifiqué, ¿no? O sea, no es solamente eso, ¿no? No, más bien, de hecho, no es eso. O sea, descargar los FDIs automáticamente del SAT no es una automatización. Es igual capturar, como se venía haciendo antes, capturar todas las pólizas manual, simplemente ya las descargas, pero es lo mismo. Ok. ¿Qué es lo que yo digo en la automatización? Es el proceso te va a llevar al registro contable. Cuando haces la factura, hace el registro contable. Cuando sale del almacén o hace la remisión, es el registro del costo de ventas. Cuando generas una compra, pues se registra el gasto. Entonces, el contador va a dejar de capturar pólizas. Tú me vas a decir, oye, ¿y va a desaparecer el contador? No va a desaparecer si se dedica a conciliar, ¿no? Que todo lo de facturación esté registrado en el módulo contable y que todo esté timbrado en el SAT. Igual con las compras, igual con las salidas de almacén, que todas las salidas de almacén hayan sido facturadas y hayan sido entregadas al cliente, al cliente final. Coincido. Esa es la parte del contador. Coincido mucho contigo, la profesión del contador no creo que desaparezca por lo pronto, dado a que somos la parte fina de la conclusión contable, hablando de normas, información financiera, hablando fiscalmente, o sea, somos el punto fino, ¿no? ¿Cómo invitarías a estos empresarios a que se atrevan a hacer un autodiagnóstico y que acepten sus debilidades para que puedan acercarse a personas como tú? Claro, mira, yo como el punto de convencimiento es, director o dueño, deja de operar, ¿no? Porque me encuentro a que se la pasan todos los días haciendo pagos. Sí. De verdad, esa es tu función hay un como amigo ahí director, haciendo pagos. Entonces, lo que yo les prometo es, con esta automatización, número uno, vas a dejar de trabajar. Te vas a dedicar a dirigir, ¿no? A que tu visión de negocio la desarrolle en tu equipo de trabajo y que tu equipo de trabajo te rinda resultados, no cada mes, no con los estados financieros. Es correcto. Porque te rinde estados financieros el contador y lo regañas, porque no es cierto, porque no se parece a la operación. O sea, el contador no genera la información, o no debería de generar la información. La genera el equipo operativo, la generan los procesos, ¿no? Toda la operación. Y entonces que te rindan cuentas tu equipo de trabajo a ti y tú te dedicas a dirigir, ¿no? a la estrategia del negocio. Y quizá un nivel de empresas permita más adelante, con una buena política, con un buen proceso de control interno, pues hacer un tema de gobierno corporativo para mejores controles y para que el accionista se dedique pues simplemente a recibir esos resultados y de mejor ese flujo de utilidades, ¿no? Por supuesto. Ese sería como el paso 2, ¿no? Ok. Porque te saldría muy caro un gobierno corporativo cuando no tienes procesos. El primer paso es tu control interno bien estructurado y después lo subes a gobierno corporativo. Que el dueño ya deje de dirigir, que se dedique a recibir utilidades y pone un director o pone un consejo y él se va a recibir dinero. Así ¿no? es. ¿No? Correcto. Excelente. El tema de poder prolongar o el problema de hablar de este tema nos llevaría quizá mucho tiempo. Yo creo que te invito a que sigamos charlando de estas tipo de control interno y procesos de automatizaciones en las empresas para si más adelante hay oportunidad nos volvemos a reunir, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto nos podríamos llevar horas y horas con este tema que me apasiona y que es muy importante. Pues. Muy bien, mi Ramón. Pues un gusto estarnos saludando por aquí. Igual, amigo. Hecho. Un gusto.